Tov, Berajá Beatzlajá para todos, Shalom, Shalom, una vez más estamos aquí. Be'ezrat Hashem escribe Natzliach, vamos a decir una palabra de Torah que será en la Ilun Ishmat de la señora Perla Bat Simha, ¿ok? También la señora Rachel Bat Alon, y también para Rabbi Yosef Abraham Bar Hana, Nefesh Homet de Israel, y por supuesto, los fue para todos los enfermos de Klal Israel, amén, amén. Vamos a tocar un tema que yo creo que se sabe, pero es necesario repetir porque ayer me lo pidieron en el Bet Knesset, y fíjense que en el Bet Knesset se suele estar más acostumbrado al tema de la Havdalah, a saber las leyes de la Havdalah, pero quizás no las sepamos todas, incluso que semana a semana estamos en Bet Knesset y decimos la Havdalah, escuchamos la Havdalah. Hay muchos detalles de la halajá que quizás se nos haya, digamos, olvidado, no que no sepamos, olvidado, y por tanto es importante algo tan cotidiano de volver a darle otra vuelta, bien, y dice así: todos sabemos que hay que decir Havdalah en la noche de Motzei Shabbat, y hay dos Havdalot. ¿Qué quiere decir dos Havdalot? ¿Qué quiere decir la palabra lehavdil? Havdalah quiere decir separar, separar entre lo Kodesh, lo sagrado, y lo profano, que es lo Kodesh Shabbat, y ahora pasamos a lo profano. Y es por eso que la Havdalah, la Gemara en Masejet Berajot, ahí es donde se discute dónde tendría que decirse la Havdalah. Hay una discusión entre Jajamim, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, sobre dónde hay que hacerla. Rabbi Eliezer dijo que al final, en las berajot de Hodaot, las berajot de agradecimiento a Hashem. ¿Por qué? Porque hay que agradecer a Borei Olam el habernos dado inteligencia para saber diferenciar entre lo Kodesh, lo sagrado, y lo profano. Y por tanto, ahí es donde pega decir la Havdalah, ¿ok? Rabbi Akiva dijo que no, que había que decir una berajá por sí sola, especial para la Havdalah. Aparte de las 18, que son 19 posteriori, se fueron 19 berajot de la Amidah, una más en Motzei Shabbat, especialmente para la Havdalah. Y Jajamim dijeron no, la ponemos donde tenemos que introducir la Havdalah dentro de la primera berajá, que es la de la sabiduría, que es la primera que normalmente empezamos en diario a decir, que es la que marca el día de diario. ¿Cuál es? Tajonen la Damdad. Las otras tres primeras son igual que se dice en Shabbat. ¿Ok? Magen Abraham, Mehayam Metim, Mael Kadosh. Muy bien. Y estas, por tanto, en Shabbat también se dicen. ¿Cuál es la que después de Shabbat es la que diferencia entre Shabbat y diario? Atajonen la Damdad. Dijeron Jajamim, ahí es donde hay que poner la Havdalah, y así fue como se instauró la halajá, la ley. ¿Ok? La ley es como dijeron Jajamim. ¿Por qué? Porque allí concretamente, como dijimos antes, porque ellos sostienen que hay que dar agradecimiento por el hecho de que tenemos sabiduría, ¿ok? De que tenemos sabiduría para saber diferenciar entre lo Kodesh y lo profano. Y ese es el lugar en el cual habla de sabiduría. Ahí es donde debemos de decir la Havdalah, que es lo que hacemos hasta hoy en día. Ahora, eso no quita de que tengamos que hacer otra Havdalah, otra después con el vino, que es una vez finalizada la tfilá. También dijeron Jajamim, se tiene que hacer otra vez con el vino. ¿Y por qué? En los tiempos antiguos, si trae la Gemara, en los tiempos antiguos no se sabía cuándo fue la primera instauración de la Havdalah. Primero fue en la Tfilá. La Gemara trae que luego, cuando Bnei Israel se hizo, ¿por qué? Porque no tenían dinero para comprar vino. Cuando Bnei Israel, cuando volvieron del Galut, cuando ellos volvieron del exilio, no tenían dinero. Bnei Israel era pobre, no tenían dinero para comprar vino. Lo que hoy parece algo, digamos, tan fácil de conseguir, en aquellos tiempos era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hicieron Jajamim? Instauraron la Havdalah en la Tfilá. Cuando Bnei Israel se enriqueció, Baruch Hashem, empezaron ya a levantar cabeza económicamente hablando, Jajamim volvieron a instaurar la Havdalah, ¿dónde? Sobre la copa de vino. Luego, cuando otra vez empobrecieron, otra vez la instauraron en la Tfilá. Y luego así hasta que al final decidieron
se tomó la decisión de que la Havdalah tenía que decirse tanto en la tefilá como en el vaso de vino. ¿Por qué? Porque ya al final ya no sabía dónde era el origen, cuál era el original, cuál fue el primero. Así que, por tanto, Jajamín dijeron que la Havdalah se dice, y es obligatoria de decir, tanto en la tefilá como en el vaso, en la copa de vino cuando se termina la tefilá. No porque yo ya la haya hecho en la tefilá, no tengo que hacerla en la copa de vino, que es lo que todos vemos. Pero simplemente quería que supierais los orígenes de por qué las dos Havdalot y por qué se dice en la Berajá concretamente de Atajonen le Adam Dad. Hubo discusiones, hubieron otras opiniones que no estaban de acuerdo con la opinión de Jajamín, pero al final quedó la halajá como Jajamim y así es como hacemos hasta hoy en día. Ahora bien, nosotros, ¿qué pasa si una persona omite, si una persona se le olvida de decir la Havdalah en Atajonen la Damdat? Se le olvidó. Es muy usual, muy común, a mí me ha pasado en varias ocasiones y a todo, yo no digo a todo el mundo, no sé a todo el mundo cómo, pero es muy normal que muchas veces la cabeza, y hay que reconocer que eso ocurre cuando la cabeza no está concretamente y de forma explícita en la kavaná de la amidad. Muchas veces se nos va a la cabeza a otros pensamientos y seguimos sin la rutina diaria. Y en la rutina diaria no decimos la Havdalah. Por tanto, no la introducimos en la verajá de Atajonen y se nos pasa. Y la halajá es muy clara. Ahora la vamos a decir. ¿Qué pasa si a uno se le pasó? ¿Puede volver atrás o no puede volver atrás? Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, luego, por eso está luego la segunda. Ahora la pregunta también está, ¿qué pasa si una persona se le olvidó de decir la Havdalah en la tefilá? Sabemos que hasta que no se dice Abdalá no se puede comer, no se puede trabajar. Hay que decir Baruch Abdalá, hay que Baruch Abdil Bekodesh Lehol. Pero ¿qué pasó? Escuchen bien. Si una persona se le olvidó de decir la Abdalá en la tefilá y antes de decir la Abdalá en el vaso, comió algo. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer allí? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Tiene repercusión? ¿No tiene repercusión? Vamos a intentar hablar de eso ahora mismo. Empezamos. De entrada, una persona que se equivocó y no dijo la Havdalah en la tefilá, en la tajón, en la dandá, que decimos tajón antano. ¿Ok? Se le olvidó, no la dijo. Dice la halajá, no tiene que volver. ¿Ok? Eso tanto hombres como mujeres, y dicen arbit por la noche y se le olvidó de decir atajo nantano en la berajá de atajo en el Adam Da'at, se le olvidó de decir no vuelve. ¿Por qué? Que le abdila las cosas. Por cuanto que va a decir, escuchen bien, la respuesta, y sobre esta respuesta luego hay otra ley que de alguna manera no contradice, sino que es lo opuesto a lo que vamos a decir ahora, si es que varía la condición que estamos diciendo ahora. Me explico. ¿Por qué no tiene que repetir si una persona se le olvidó de decir atajo nantanu en la amidad en Motza'e Shabbat? ¿Está bien? Que es Havdalah. Eso se llama Havdalah. Porque lo va a decir sobre el vaso cuando termine la fila. Y por tanto, Jajamim dijeron, no hace falta que repitas. Hasta ahí está muy bien. Ahora bien, siguiendo con este din, veim nizkar shelo amalta jonatano ahar shama baruch ata Hashem kodesh etzim jonen adad lo lo mal beden jogeja gedel hazo amalta jonatano leachtom jonen adad vegam lo amalta jonatano ben birkat jonen adad y así h. Ok. Si una persona en el momento que está diciendo la berajá donde está introducida el atajo jonatano que es la Havdalah no se acuerda y sigue esa misma y en ese momento, bien, se acuerda que no dijo Atajonantano, pero ya dijo Baruch Atá Amonai. Ya mencionó el nombre de Hashem, se acabó. Ahí ya no puede volver atrás. Todo el tiempo que no haya dicho la Berajá, el inicio, Baruch Atá Hashem, Baruch Atá Amonai, puede volver atrás en esa berajá. Estamos hablando de Tajonel Adam, nada más. Si no dijo aún la berajá Baruch Atá Amonai, puede volver y decir Atajonantano y terminar de vuelta la berajá. Pero si solamente ya dijo Baruch Atá Amonai, no puede arreglarlo
concluyendo, sabemos que hay un pasú que dice Baruch atah Adonai lamedeni jukeja. Y mucha gente se ampara en eso cuando dice el nombre de Hashem, si no tenía intención de decir una verajá concreta, finaliza diciendo la medenia joqueja y es como si dijo un pasuk y ya vuelve atrás. Pero en este caso no lo permite la halajá. ¿Por qué? Por lo mismo, porque lo va luego a decir en la Abdalá, en el vaso. Por tanto, si ya mencionó el nombre de Hashem en la verajá al final, ya no puede echarse atrás. Y dice la halajá, no puedes tampoco entre berajá y berajá, tampoco puedes decir la Abdalá en Shomea Tefilá, que ahí hay muchos ruegos y pedidos permitidos, nada. Tú finalizas tu amidad, ¿verdad? Que se te pasó de decir la Abdalá, pero tienes, vuelvo a decir, la opción de decirla donde en el vaso. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona no tiene tampoco vaso de vino y le ocurre este mismo caso, aquí varía la ley, es lo que dije al principio. Aquí va a dar un vuelco la halajá en un caso que tampoco tiene vino y se le olvidó de decir atajo nantano, ¿ok? En la berajá de atajo en el Adam Dad. Y se acordó cuando dijo Baruch atah Hashem en la berajá de atajo en el Adam Dad. El mismo caso anterior. El mismo caso anterior, solo que en este la diferencia es que en este tampoco tiene vaso de vino. Ahí dice la halajá, te permito que digas la medenia juqueja, porque luego no vas a tener opción de decir Abdalá cuando termine la amidad. Y si no la va a decir ni en un lado ni en otro, entonces no has dicho Abdalá. Aquí la halajá dice, te tengo que permitir que digas Abdalá al menos en la tfilá y en el lugar suyo original, que es en Atajo en el Adandad. Ah, ya he dicho la verajá de Baruch atah Hashem, es verdad, pero aquí te tengo que dar una facilidad para que puedas salir de Jobat de la Abdalá, puesto que no tienes vaso de vino después. Y estas son las condiciones para una persona que se le olvidó de decir Atajo Nantano y no tiene vaso de vino. Escúchela bien. Sabemos todos muy bien que en Motzai Shabbat, si una persona no tiene vino, puede hacer la Abdalá sobre bebida del país, una bebida alcohólica, otra bebida como coñac, como cerveza, como whisky, bien, son bebidas alcohólicas que pueden sustituir, si no hay vino, no hubiera vino, podría decirlas sobre ellas. Está bien. Ahora estamos hablando de que no tiene nada, no tiene nada. ¿Está bien? Por supuesto no diría Bore Perija Geffen, diría Shakol ni Abid Baró. Claro está, diría la Abdalá completa, pero sin la verajá de Bore Perija Geffen, puesto que no es vino. En un caso que sustituyera porque no tiene vino o una bebida alcohólica. Pero en el caso de que no tiene nada de nada, como hemos dicho hace un momentito, ¿ok? Vesabur Sheflemahar lo hielo y también tiene la certeza de que mañana no va a tener vino para poder decir Abdalá, porque si estuviera para el día siguiente, la ley permite decir hasta el día, al día siguiente, también por supuesto, hasta el martes. Si una persona se le olvidó decir Abdalá, tiene hasta el martes para decir Abdalá. Muy bien, lógicamente no Besamim y Boreme Oreja Esh, por supuesto que no, nada más que lo que es por el Priya Geffen y Amabdil Ben Kodesh. Pero, muy bien, en el caso este que estamos hablando, sabe con certeza de que no tiene ni hoy, Motzai Shabbat, ni mañana tampoco. Oh, y lo que dijimos antes, se le olvidó de decir Atajo Nantano en Atajo en la Adam la tefilá de Arbit, en la Amidá, en el lugar original suyo, también se le olvidó. Imniskar Kshamar ahora viene a darnos bien los detalles, cuál es la ley, si obviamente si se acordó dentro de la amidad. Si no se acordó dentro de la amidad, entonces lo perdió. No tiene, bien, no tiene que volver a decir una amidad enteramente nueva. Ok, ahora vamos a ver. Si se acordó cuando dijo Baruch atah Amonai para terminar la verajá de Atajonen, para decir Jonen Adad, aún no la terminó. Dijo Baruch atah Amonai, en ese caso la halajá sí me permite que concluya diciendo la Medeni Juqueja y en ese caso vuelvo a decir Atajonantano y concluyo la verajá. ¿Está bien? Repito, si dijo Atajonen Adam Da'at, que es allí es donde está la Abdalá,
Se le olvidó decir la Havdalah. Y llegó prácticamente al final de la verajá y dijo, Baruch atah Amonai. Y ahí se acordó que no ha dicho la Havdalah. Y sabe que no tiene vino ni para esa noche ni para mañana, dice la halajá, termina por tanto diciendo la medeni juqueja, como si hubieras dicho un solo pasuk, vuelve a decir atajón nantano, y de allí en adelante, ¿ok? Sigue la amidad como todos los Motzai Shabbat. Y ya has dicho Abdallah. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué pasa si la persona sí dijo Honen Adá? Ya dijo Baruch atah Adonai Honen Adá. Terminó la verajá ya completa. En ese caso, que diga Atajo Nantano entre esa verajá y la que sigue. ¿Ok? La siguiente es Ashiveno Avinu le Torah deja todo. Si dijo Honen Adá, que diga Atajo Nantano, no, lo que no me da todo, lo que es el Atajo Nantano, y después de decirlo, que siga Hashiveno Avinu le Torah deja, Becarveno Marqueno Abadeja, Haldeno Bichua Shemar, Brujo de Hashem, Harotze Bichubá, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sí que entre Atajo Nel y Hashiveno, ahí que pare y que diga Atajo Nantano. Vuelvo a reiterar. Esto estamos hablando solamente en caso que sabe que no tiene vino después de Motzai Shabbat, después de la Tfilán, sabe que no tiene vino ni hoy, ni esa noche, ni mañana, para poder decir Abdalá sobre la copa de vino. Si sabe que tiene vino, esto no rige. Ya lo hemos dicho la primera halajá. Si sabe que tiene vino y se le olvidó decir Atajo Nantano, nada más que dijo Baruch atah Hashem, se acabó, termina la amidad y luego dice Abdalá sobre el vino. Este caso es otro. Es el caso en el caso que no tiene vino. Vuelvo a reiterar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. No importa porque quiero que quede bien claro que nadie, Hase Shalom, pueda llegar a equivocarse. Top. Siguiendo con este mismo caso que no tiene vino. Ahora, si se le olvidó desde Tajonen y siguió diciendo la amidad, boom, 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 y se acuerda cuando llega a Shomea Tefilá, que ahí es donde se hacen ruegos y pedidos, está permitido, ¿ok? Y se acordó, antes que dijo la verajá de Shomea Tefilá, que la diga allí. Entonces, que allí diga Tajon Antano. Ahora, si ya terminó la verajá de Shomea Tefilá y no se acordó, perdón, se acordó un poquito más posterior. En ese caso, cuando ya terminó todo el bloque ese de pedidos, ahí tiene que volver de vuelta a Atajonen le Adam Da'ad una medre no es bien Atajonantan, no. Tiene que volver a Atajonen. Vemos la importancia que tiene la Havdalah. No es cualquier cosa. La halajá me está obligando a repetir el nombre de Dios muchísimas veces de vuelta. Quiere decir que tiene una importancia impresionante. No es cualquier cosa la Havdalah. ¿Por qué? Porque decir el nombre de Hashem, que yo ya lo dije, no es cualquier cosa tampoco. Estamos hablando de repetir de vuelta. Y uno de los mandamientos, no dirás el nombre de Dios en balde. Y aquí me está diciendo la ley, la halajá, si se te olvidó y no tienes vino tampoco, y se te olvidó decir Havdalah, tienes que volver Atajonen Adam Da'at, si es que no te acordaste antes en el mismo Atajonen. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y entender que es muy importante la Havdalah. Mucha gente muchas veces no le presta la atención debida, cree que no tiene mucha importancia y hay gente que quizás al no saber que tiene una importancia sublime la que es la Havdalah, muchas veces quizás ni la escuchan en algunos casos. En algunos casos, yo creo que son bodedim, que son muy aislados, porque la gente sí le tiene ese amor a la Havdalah, pero es importante saber las leyes e importante también saber la importancia que la Havdalah tiene. ¿No? Seguimos. Escúchame en esta halajá. En esta halajá sí es algo Behemet, que se debe de saber porque ocurre muchas veces que una persona se le olvidó de decir Atajon Antana. Es muy usual, muy normal que ocurra eso. ¿Está bien? O sea, tengo la opción, como hemos dicho hace un momentito, de decirla en la copa de vino. Pero ¿qué pasa
Si yo ahora mismo se me olvidó de decir atajo alantano, que dice que aún no hice Havdalah, y todos sabemos que no se puede ni comer, ni trabajar, ni hacer ningún trabajo después de que, hasta mejor dicho, hasta que no se hace Havdalah. Y yo ahora se me olvidó decir Havdalah en la tfila y salí del Bet Knesset y me puse a comer algo. La pregunta es, eso no está permitido, no se puede. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Uno puede llegar a decir, pues, ¿qué voy a hacer? Nada, ahora la diré en el vaso, en la copa de vino que tengo, porque tengo, y ya está. Vaya, ¿cuál es el problema? Sin embargo, no es tan sencillo y no está tan claro el hecho de que no pasa nada. Bien, porque tengo luego la copa de vino, dice la halajá. No es así. Hay discusión en esto, ¿verdad? Que hay discusión en esto sobre cuál es la ley. Vamos a traerlas y vamos a ver la conclusión, por lo menos, que trae el Hajam Bitzhago de Yosef. ¿Ceder? Una persona nos dijo Abdalá en la fila y probó y comió algo sin querer, incluso sin querer, ya no queriendo, sin querer, antes de hacer Abdalá sobre el vaso. Dice aquí el Hajam que vuelve de vuelta a decir la amidad de Arbit. Tiene que volver a decir la tfilá otra vez. La amidad de Arbit tiene que decirla de vuelta. 19 berajot otra vez. Wow, wow, wow. Veomer va atajo alantano. Y ahí en esa que vuelve a repetir por haber probado, sin haber dicho atajo alantano, ojo, ojo, recalco, que no dijo atajo alantano en la amidad de Arbit y comió sin querer antes de decir Abdalá en el vaso, la halajá, según Rabbi Yitzhak Yosef, debe de volver a decir la amidad otra vez y decir atajo alantano la amidad. ¿Verdad que esta ley está sujeta a discusión? Hay otros hajamim que sostienen que no tendría que volver a decir la amidad. Hay que dejarlo también claro. Pero estoy trayendo lo que es el psak alajá de Rabbi Yitzhak Yosef. Por eso, fíjense lo que dice Rabbi Yitzhak Yosef. Por eso una persona que vuelva a repetir la amidad en un caso así concreto, que haga una condición. ¿Por qué tiene que hacer una condición? Precisamente por lo que os acabo de decir, puesto que hay otras opiniones que dicen que no tendría que decir la tfilá de vuelta, porque ahora va a decir Abdalá en la copa de vino. Aunque el Rabbi Yitzhak Yosef sostiene que no, que hay que volver a decir tfilá, pero por cuanto que hay discusión en este din, él dice que esa persona debe de poner una condición antes de empezar la segunda amidad. ¿Cuál es la condición? Si yo tengo que volver, mira Hashem, si yo tengo que volver por ley a decir la tfilá de vuelta, que sea una tfilá obligada en la que estoy diciendo. Esta, que represente mi tefilá obligatoria que tengo que volver a decir, puesto que hay hajamim que dicen que hay obligación de volver a decirlo. Ahora bien, sigue diciendo esta misma persona antes de empezar la amidad esta de repetición. Y si es verdad que no tengo obligación de volver, como hay otros hajamim que así sostienen, que en verdad no tendría que volver, entonces que mi tefilá que voy a decirte ahora sea una tefilá de dádiva. Como que estoy haciendo una dádiva, un regalo, y estoy alabándote de vuelta. No como obligación, porque en verdad no es obligatoria, pero ya que la tengo que decir, porque hay otros que sostienen que sí, y la voy a decir por eso, pues si en verdad la ley es, y tú solamente eres quien sabe al 100% la ley cuál es, si la ley es que no era obligatoria, pues que sea considerada como una dádiva. Por lo tanto, vemos que, vuelvo a reiterar otra vez, no es tan sencillo el omitir la Havdalah o el comer después de la Havdalah o después de Motzei Shabbat antes de decir Havdalah. Por lo tanto, coger la Motzei Shabbat, la Havdalah, de una forma
darle la importancia real que tiene. ¿Ok? Y estar mucho más atentos en la amidad, de no omitir, de que no se nos pase, y lo digo para mí, porque a mí me ocurre, varias veces me ha ocurrido, y no hace mucho. Y lo digo precisamente para mí, para recalcarme lo mucho, que cuando está uno en la amidad, centrarse solamente en la amidad, centrarse en las brajot, los pedidos, los ruegos, las alabanzas a Kadosh Baruj Hu, para no tener que llegar a situaciones como esta. Pero para eso está la ley también, porque la Jajamim conocen y saben cómo es la persona, cómo somos los humanos. Y bueno, en la cabeza tenemos de todo y ocurre, y por eso están ellos para decirnos cuál es el derech, el camino a seguir en casos como estos. ¿Se todo? Ahora, sigue la halajá, eso también es muy importante saber la que viene ahora. Una persona que estuvo incapacitada por la razón que sea, Veloit Palel Minhaj el Shabbat, no pudo decir la tefilá de Minhaj de Shabbat. Sabemos todos cuando una persona tiene un pequeño problema, está incapacitado, vamos a poner que está viajando y no tiene un sidur, no tiene un libro de tefilá con él y pierde una de las tefilot, ¿ok? He puesto un caso que como ese hay muchísimos más, que puede ser que la persona no le dio tiempo a llegar o estaba en el camino, muchísimas razones, tuvo que ir al hospital porque la mujer la tuvo que llevar porque iba a dar a luz y en ese tiempo él estaba pendiente de, y por lo tanto, una buena noticia, claro está. Y en ese tiempo pasó, mejor dicho, el tiempo de la tefilá que correspondía en ese momento. Esa luz, ¿qué va a ser? Estaba pendiente de su esposa, lógico. Entonces, en ese caso, la ley es que tiene que decir la siguiente, por poner un ejemplo, si perdió Minha, en Arbit dice dos veces la amida. Una, por Arbit, siempre, la primera amida es la que corresponde a ese momento. Y en ese momento corresponde a Arbit, la primera amida tiene que ser la de Arbit. La segunda es la que corresponde a la de Minha que perdió. Y así sucesivamente, si perdió Arbit, en Shahrit dice dos. Primero la de Shahrit y luego la de Arbit. Y si en Shahrit perdió, en Minha dice dos. Pero no vale, escúcheme, si una persona perdió Shahrit y Minha, en Arbit no puede recuperar la de Shahrit y Minha, solamente recupera la que está anterior a ella. La que está anterior a Arbit, ¿cuál es? Minha, solamente esa es la que se puede recuperar. Shahrit ya la perdió. Esa no vuelve más nunca. Nunca más va a poder recuperar esa tefilá que perdió. Pues es muy importante de una persona no perder ni una sola tefilá. Si es anus, no hay más remedio. Ahí ya uno está fuera de su capacidad. Ahí está bien. Pero si está en nuestras manos, no perdamos ni una sola de las tefilot, que es agradecer a Boré Olam, que es reconocer su poder, que es y estar conectados con Hashem, es demostrarle nuestro amor a Hashem. Todo eso, cuando dejo de decir una tefilá, estoy de alguna manera diciendo todo eso, no te lo reconozco, todo eso no me conecto contigo, todo eso lo pierdo, Hase Shalom. Como si fuera como diciendo, no te necesito. Y eso no es así, no debemos de hacerlo. Por tanto, okay, en un caso como el que estamos diciendo ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digamos, viene a colación? Porque tenemos una cosa. Yo ahora mismo no dije Minhaj de Shabbat, tendré que decir dos veces Arbit. Pero claro, dos veces Arbit, una por Arbit de Motzai Shabbat y la otra por Minhaj de Shabbat. Pero ahora tengo atajo Nantanu en la noche de Motzai Shabbat. La pregunta, ¿tengo que hacer atajo Nantanu en las dos Amidot? ¿O no tengo que hacer atajo Nantanu en las dos Amidot? Vamos a ver qué dice aquí la halajá en un caso así. Itpaler al Bishtain, la persona que perdió por razones que eran ajenas a él o a ella, la tefilá de Minha, tiene que decir la tefilá de Arbit dos veces, una por Minha, perdón, una por Arbit y otra por Minha. Siempre la primera tefilá, como dije antes, la vuelvo a reiterar, es la que corresponde. En este caso corresponde a Arbit y a Fe. Ahora, estamos en un caso en el cual él tenía que decir Havdalah en la primera. En la segunda no tenía que decir Havdalah, porque la primera es la que corresponde a Arbit. Está bien. Ahora, el caso que vamos a traer aquí es que no dijo ni en la primera ni en la segunda, dijo Havdalah. En ninguna de las dos dijo Havdalah.
Vetaham kodem she'asa Havdalah la kos. Y como dijimos antes, después de Arbit, probó, comió algo antes de haber dicho Havdalah. Y a Hazor en un caso así, viene la halajá y nos dice lo mismo que dijimos anteriormente. Incluso el que espera que tengo dos amidot, en ninguna de las dos la dije, no repito dos amidot, que no se nos ocurra repetir dos amidot si es que probó, comió algo después de Arvit, de Motzai Shabbat, que se le olvidó decir Havdalah. Hemos dicho que tendría que volver a repetir la amidad. En este caso, incluso que él dijo dos amidot, solamente vuelve a hacer el procedimiento anterior. Tiene que volver a decir una amidad. ¿Sabes? ¿Qué hora es? Bueno, nos queda una alhaja más y Shabbat. Vamos a otra vez el mismo caso, pero con diferentes condiciones y diferente ley. Se le olvidó de decir Minha de Shabbat la tfilá. La perdió. Llega a la hora de Arbit y ya perdió Minha. ¿Qué pasa? Que por la noche tiene que decir dos amidad. Ahora, es verdad que la amidad de Shabbat es distinta a la amidad de diario. Y también es verdad que por la noche no va a decir la tfilá de Shabbat, porque ya no es Shabbat. Entonces, ¿qué amidad dice? ¿Qué tfilá dice? Dice dos amidad de diario. Claro está, la de Arbit por Arbit y la segunda por Minha que perdió. Pero también dice tfilá de diario. F. Vi, ¿dónde te dice Atajonantano? Beomer Atajonantano, en la primera nada más, que es la que corresponde a Arbit. Ahí es donde solamente dice Atajonantano. F. Es lo mal Atajonantano. ¿Ve lo que dije ahora? En la segunda, que es está recuperado o pagando por lo que perdió de Minha de Shabbat, ahí no dice Atajonantano. ¿Sabes? Ok. Ahora, si una persona se equivocó y dijo Atajonantano en las dos tfilot, tanto en la que pertenece a Arbi y la segunda que es de recuperación de Minha, o se le olvidó de decir Atajonantano en las dos tfilot, no importa, salió de Jopá tanto de una manera como de la otra, no tiene que volver de ninguna de las maneras. Hasta ahí está bien. ¿Por qué? Porque se va a apoyar en la Havdalah del vaso. Por eso, si la omitió en las dos, no pasa nada. O si la dijo en las dos, tampoco pasa nada. Oh, escuche bien. Por tanto, una persona, ¿qué pasa si se le olvidó decirle la amidad primera? Y ahora, cuando ve la segunda amidad, se acuerda que no la dijo la primera, dice, con todo y con eso, no la digas en la segunda amidad, en la Tajonantán, no corresponde. La segunda amidad es de Minha y no tiene nada que ver con Arbit, nada que ver con Motzai Shabbat. Y por tanto, ahí no corresponde decir hasta Jonantano, porque ahora también la vamos a decir en el vaso. ¿Ok? Así que quede claro eso. Si la omite en la primera tfilá, en la segunda no tiene que decir Atajonantano. Si omitió Atajonantano en la primera tfilá. Ahora, ¿qué pasa? Si una persona no dijo Atajonantano, que es Abdalá, en la primera tfilá, y sí la dijo en la segunda, así la dijo de carretilla. Ahí, ¿qué pasa? Ahí él reveló su intención de que la primera que dijo, que no dijo Atajo Lantano, él ahí reveló que esa él le daba en su mente como que esa era la de Minahá. Quiere decir que se equivocó y anticipó la primera tfilá como si fuera la que tenía que decir por Minahá que perdió. Y la segunda, que sí dijo a Tajonantanu, ahí él revela que esa es la que pertenece a Arbit. Quiere decir que el haberse equivocado para nosotros es que se ha equivocado, pero en verdad él está demostrando, bien, a menos que él diga lo contrario antes, si no dice nada antes de empezar la mirada en su mente o verbalizado, al él decir en la primera amidad, la amidad sin atajonantano, está dando a entender que esa amidad él la está haciendo por minhá. Y al decir atajonantano en la segunda amidad, está dando a entender que esa es la que corresponde a Arbit y ha invertido los términos.
Y por tanto, no le valió. ¿Por qué? Porque la ley es que él está obligado a decir la primera, la que corresponde, no la segunda. Y aquí ha invertido los términos. ¿Y qué pasa si invirtió los términos? Dice, וכיוון שהקדים תפילת תשלומים לתפילת העיקרית, לא יצא ידי חובת תשלומית, צריך לחזור להתפלל שוב תפילת שמונה עשרה, תפילת שלמים של מנחה. O en un caso así, escuchen bien, tendría que volver a decir otra tfilá, una tercera tfilá. ¿Por qué? Porque no está permitido de que él diga primero la de Minha y luego la de Arbit. Y por tanto, en este caso que así hizo, tendría que volver a decir una tercera amidad, ¿ok? Para dar a entender que la que dijo segunda era la de Arbit y esta ahora es la que pertenece a Minha. Hay que darle la prioridad al suyo. Así que, y termino con esto porque ya prácticamente se está agotando el tiempo, pero si esa persona sí puso Kavaná, que la primera es para Arbit y la segunda es para Minha, solamente que se equivocó y dijo Atajo Nantano en la segunda en vez de la primera, ahí no tiene que volver, porque su primera intención era que la primera amidad era para Arbit y la segunda era para Minha, solamente que se equivocó y dijo Atajo Nantano